tardes a todos. Damos inicio al seminario del día de hoy, de las 18 horas, correspondiente al tema de funciones lineales, ¿sí? El cual está o es parte del contenido de la asignatura de Matemáticas 5. Este seminario está dirigido a los estudiantes de Economía. Nuestra docente invitada es la ingeniera Pamela Gómez Martínez. Ella es Master Data Management e Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniera de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado como docente tutora del curso de nivelación en las asignaturas de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Recuerden, señores estudiantes, mantener por favor su micrófono en silencio para no interrumpir la exposición de la docente. Sean todos bienvenidos. Bienvenida, ingeniera Gómez. Podemos iniciar con la presentación. Buenas noches, estimados estudiantes. Linda, buenas noches. Un gusto volver a estar aquí. Gracias por estar presentes. Espero que sea de mucha ayuda el seminario del día de hoy. El tema de nuestro seminario del día de hoy van a ser las funciones. Al final hablaremos de las funciones lineal, pero en general vamos a hablar todo lo que son funciones. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla, mi presentación para dar inicio, por favor. Muchas gracias. Dio positivo para COVID-19 y en estos momentos deportivo el Nacional en virtud por favor, Pablo, ¿puedes apagar tu micrófono? Comenzamos, por favor. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las funciones. La agenda que tenemos para hoy es la siguiente. Vamos a ver qué es una función, su definición, el dominio en rango en una función en general, el gráfico, tipos de funciones y terminamos con nuestra función lineal. ¿Qué es una función? Veamos su definición. Es una relación numérica entre magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que es la relación que se da entre un conjunto dado X y otro conjunto de elementos Y. Veamos gráficamente cómo es esto. Tenemos un conjunto X. Y vamos a ver qué relación tiene con nuestro conjunto Y. En nuestro caso va a ser el cuadrado de X. Eso quiere decir que todos los valores que le demos a este, al cuadrado, van a ser nuestro resultado. Veamos si es cierto. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 5 es 25. Aquí vamos a tener nuestras variables independientes y nuestras variables dependientes. Esto quiere decir que estos valores no van a depender de nada. Nosotros podemos dar cualquier valor para que sea una función. Pero estos valores van a depender de la operación que se haga. Va a depender del valor que esté en X para nuestro resultado en Y. Por eso es dependiente. No puede estar otro número que no sea dependiente. Nuestros valores independientes y nuestros valores dependientes. Veamos, matemáticamente esto se lo representa de la siguiente manera. F de X va a ser igual a X cuadrado. Nuestra función en X es igual a nuestro X cuadrado. Veamos con otro ejemplo. Tenemos nuestro conjunto X, que hemos tomado valores aleatorios. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Podemos tomar cualquier valor. Recuerde que son las variables independientes. No depende de nada. Son valores que nosotros podemos dar. Y Y tenemos el siguiente conjunto. Vamos a hacer el valor absoluto de X. Esa va a ser nuestra función.
La función de x va a ser el valor absoluto de x. Vamos a ver, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de menos 1 es 1. El valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto de 1 es 1. El concepto del valor absoluto quiere decir que es el mismo valor numérico sin el signo. Para que esto sea una función de las variables independientes, solo puede salir un resultado a las variables dependientes. Si de estos valores salieran dos resultados, ya no sería una función. No importa que acá, como en nuestro caso, en el valor absoluto, en el 1, tiene dos valores, el de 1 y el de menos 1. No importa que acá lleguen dos resultados, pero de aquí nunca puede haber dos resultados de un menos 3. ¿Sí? Eso es una función. Otro ejemplo. Vamos a encontrar una función un poquito más compleja. La función de x va a ser igual a 2x más 1. Como les dije inicialmente, valores independientes, podemos poner cualquier valor, y valores dependientes. Van a depender del resultado que le demos. Por ejemplo, vamos a hacer aquí. ¿Sí? Tenemos 2x más 1, que va a ser nuestra función. Vamos a reemplazar en todas las x todos los valores independientes. 2 por 0 más 1 me va a dar igual a 1. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando en x sea 0, nuestra función va a ser 1. Aquí estamos reemplazando. El 0 va a ser 1. Cuando nuestra x sea 1, nuestro valor independiente sea 1, nuestra función va a ser 3. Cuando nuestro valor x sea 2, nuestra función va a ser 5. Y cuando nuestro valor sea 3, nuestra función va a ser 7. Estos valores dependen del resultado de acá. Depende del número que le demos acá. ¿Sí? Entendido hasta aquí lo que es el concepto de una función en general. Estamos hablando de funciones en general. Vamos a hablar del dominio y rango. Solo conceptos. Después trabajaremos con ejercicios para identificar bien el dominio y el rango. El dominio y el rango en una función. Vamos a ver con un ejemplo. La función f de x, donde x sea el cuadrado. Vemos que x tomamos valores aleatorios. 0, 1, 2, 3. Su cuadrado, vamos a ver, a las x las vamos a llamar dominios. Todos los valores que se den, las variables independientes y todos los valores que se den en x, se llama dominio. Y rango van a ser los valores que salgan de respuesta de la función. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El cuadrado de 0 es 0. El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de 3 es 9. Dominio. Todos los valores a la cual se le aplica la función. Todos nuestros valores. Esto es nuestro dominio. Este de aquí. Todos los valores a los cuales se le aplica la función. Todos estos son nuestros dominios. Nuestro rango son todos los valores que resultan de la función. Eso quiere decir que va a ser el 0, 1, 4 y 9. Eso es nuestro rango. Va a estar situado en el eje de las y, va a ser nuestro resultado de la función, solo en concepto. Todavía no vemos en una gráfica, en un ejercicio. Vamos poco. Dominio, todos los valores a los cuales se le aplica la función va a estar en el eje de las x, son nuestros valores independientes, el dominio. Y el rango son los valores dependientes, van a estar en la función y en el eje de las y. El dominio va a ser el 0, 1, 2 y 3 y nuestro rango va a ser el resultado 0, 1, 4 y 9.
Más adelante vamos con unos ejemplos que nos va a ver más claro. Vamos a ver la gráfica de la función. ¿Qué es la gráfica de la función? Son todos los puntos X y Y que satisfacen la función. Donde X está en el conjunto de los dominios, ya sabemos, X es el conjunto de los dominios, los valores independientes. Y es el conjunto del rango. Eso quiere decir que es nuestro resultado de la función f de x, ¿sí? Dado la siguiente función gráfica, tenemos la siguiente función. F de x es igual a x más 1. Nuestros valores independientes, x, vamos a dar valores aleatorios. Para poder graficar una función tenemos que dar unos valores coherentes que podamos nosotros graficar. Podemos dar cualquier valor porque es independiente, no hay problema, puede dar el 20, el 30, el 50, pero hay que tratar de dar valores razonables para que pueda usted graficar. En este caso dimos del menos 3 al 4. Eso quiere decir que si reemplazamos en nuestra función aquí menos 3 más 1 nos va a dar el resultado. ¿Sí? Tenemos menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 más 1, 0. Estamos dando simplemente los puntos por donde va a pasar la recta. ¿Sí? Hemos dibujado nuestra función. Menos 3 en x, nuestra función. Este es nuestro x. Este es nuestro f de x. Le damos menos 3 en x, menos 2 en y, en la función en f de x, menos 2 en el dominio, menos 1 en el rango, menos 1 en el dominio, 0 en el rango, y así sucesivamente. Vamos tomando los puntos por donde va a pasar nuestra función. En este caso, pasa por aquí y se genera una función. Vamos a hablar ahora sí lo que son un poquito de tipos de funciones. Esto es un poquito de teoría, que debemos entender qué tipos de funciones tenemos. A lo largo de nuestra vida estudiantil, de su vida estudiantil, van a encontrarse con diferentes funciones. Y tendrán que ustedes identificar qué tipo de función es. Comencemos con la función inyectiva. ¿Qué quiere decir inyectiva? Como su nombre lo indica, esta palabra in quiere decir uno. Cada elemento del rango es un único elemento del dominio. No importa que sobren elementos en el rango. Ejemplo, el valor absoluto no sería una inyectiva, porque ese tenía dos valores en el rango. Pero veamos aquí como un ejemplo. La función de x es x al cubo. Tenemos nuestros valores de x, 1, 2, 4 y 5. Vamos a hacer nuestro f de x. El cubo de 1, el cubo de 2, el cubo de 4, el cubo de 5. Estamos hablando de aquí que tenemos 1 a 1. Esa es la función inyectiva. 1 a 1. No puede tener dos respuestas. No importa que nos sobren aquí elementos en el rango. Con que cumplan con todos, es inyectiva. Vamos a al siguiente tipo de función. Función sobreyectiva. Cada elemento del rango existe al menos un elemento en el dominio. No pueden sobrar elementos en el rango, a diferencia del inyectivo. En esta no pueden sobrar elementos. En este caso, no importa que se repitan. Vamos, x. Damos los valores en nuestro dominio, en nuestras variables independientes, damos cualquier valor. Todos estos valores tienen que satisfacer a esta función para poder sacar nuestro resultado. Tenemos, cuando es menos 2, nuestro resultado es menos 2.
Cuando x es menos 1, nuestro resultado es 0. Reemplacemos un poquito aquí. 2, cuando es menos 2, x más 1 va a ser igual. Perdón, no, este de aquí no es así. Menos 2 más 1 me da menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2. Y así vamos reemplazando. ¿Sí? Este tiene que tener al menos 1, pero tampoco pueden sobrar. Cuando es 2, es 6. No pueden sobrar elementos aquí. Si sobran elementos, ya no es sobreyectiva. Ya sería otro tipo de función, más no sobreyectiva. Vamos, la función biyectiva. Esta función tiene que ser a la vez inyectiva y sobreyectiva. Ejemplo, f de x es igual a x por 2. Donde tenemos nuestros valores de x, 0, 1, 2 y 3. Nuestra función va a ser de la siguiente manera. Si reemplazamos el 0, 0 por 2, 0. 2 por 1, 2. Así sucesivamente. Esta función, primero, tiene que ser 1 a 1, una respuesta es inyectiva, pero tampoco tienen que sobrar elementos y es sobreyectiva. Si cumplen estas dos condiciones, la función es biyectiva. Vamos, nuestra función creciente, decreciente y constante. ¿Qué quiere decir función creciente? Como su nombre lo indica, crece. Mientras x crece, la función crece. Veamos en un gráfico. Nuestra función de x es igual a x más 3. Eso quiere decir que si damos valores en x, más 3 tiene que seguir creciendo. Mientras x crece, vamos del 3 al menos 2, va a crecer en x, pero también va a crecer nuestro resultado en y. Ahora crece en x del menos 2 al menos 1 y crece en y, en nuestra función de x. Del menos 1 al 0 y crece en nuestra función, ¿sí? Esto es nuestra f de x y esta es nuestra x, ¿sí? Si crece x, crece la función. Tiene la siguiente orientación, subida. Está subiendo. Si sube x, sube y. Sube x, sube y, ¿sí? Esa es nuestra función creciente. La función decreciente es lo contrario. Mientras x crece, nuestra función disminuye. Vamos con un ejemplo. Tenemos el ejemplo aquí, ¿sí? Tenemos este punto. Menos 2 en x, 5 en nuestra función. Esta es nuestra función de x. Va a crecer en x, ¿sí? Va a crecer acá y en y, en nuestra función, bajará 2 puntos. Va a crecer acá, va a bajar. Va a crecer en x, disminuye en nuestra función. Toma la siguiente orientación. Por eso se llama decreciente, porque se la dibuja para abajo. La otra era creciente porque era para arriba. La otra es para abajo. Esos son los valores que va a tomar. Mientras x crece, la función disminuye. Vamos a una función constante. La función constante se expresa como un número natural real, un número real. Eso quiere decir que no tenemos una variable x. Por eso es constante. Siempre va a pasar por el punto 2. F de x, nuestra función va a ser en el punto 2. Y es constante. Pasa solo por aquí. No hay ningún cambio de valor por ninguna parte porque no tenemos otros valores donde reemplazar nuestra x.
simplemente pasa por el 2. Puede pasar por el 3, por el 4, en la función f de x, en nuestro eje y. Función periódica y acotada. La función periódica quiere decir que se repite en intervalos regulares. Aquí tenemos nuestro seno de x. Es un ejemplo de función periódica. Eso quiere decir que, vamos, se repite en intervalos regulares. Si usted observa la figura, aquí tenemos intervalos regulares. Tenemos menos 3, 0, 3, 6. Entonces, está viendo en intervalos regulares. Aquí hay un intervalo, otro intervalo, otro intervalo. Son intervalos iguales. Por eso se llama periódica, porque va en intervalos regulares. No cambia, no tiene sus picos aquí, se baja, sube, baja, o es una línea, o es una parábola. No, es intervalos regulares. Por eso se llama función periódica. La función acotada. Aquí la periódica, perdón que me regrese a la periódica, pero la periódica tiene que ir en función del dominio, La acotada, en cambio, va a ir en función del rango. La función está contenida en un intervalo del rango. La función seno, nuestro mismo ejemplo. Eso quiere decir que en función del rango, en función de nuestro eje de aquí, este es nuestro rango, en función de esta f de x, no va a pasar ni del 1 ni del menos 1. Siempre va a tomar ese valor. Estos conceptos son para distinguir los tipos de funciones que tenemos. A usted le presentan una función así y le dice, dígame, ¿qué tipo de función es esta? Entonces usted va a saber que si tiene esta estructura, no pasa así, no pasa, es una función acotada, porque no pasa en función del rango. Sigamos. Tenemos ahora sí nuestra función lineal. ¿Qué es nuestra función lineal? Nuestra función lineal tiene la siguiente expresión. F de x es igual a x más b. La gráfica siempre se va a representar por una recta. Como su nombre lo indica, es lineal. Siempre va a ser una recta nuestra gráfica. No va a tomar otra forma. Es una función de primer grado, donde a y b son constantes reales y x es la variable real. ¿Por qué va a ser una función de primer grado? Porque aquí vamos a estar en primer grado. Esto está a la primera potencia. Por eso es nuestra función lineal. No va a haber ni segundo, ni tercero, ni cuarto, elevado al cuadrado, al cubo, nada. Eso es una función lineal. Solo está en primer grado. A nos va a determinar la pendiente de inclinación de la recta. Y B nos va a determinar el punto de corte en Y. Nosotros ya vimos en la anterior clase cuáles eran los puntos de corte. En nuestro caso, aquí, B va a determinar por dónde pasa nuestra recta. Y A va a determinar la inclinación que se le dé. Puede que sea así, puede que sea así, dependiendo la inclinación, más arriba, más abajo, eso va a determinar A. Y B nuestro punto de corte. Veamos con un ejemplo aquí. F de x es igual a 2x más 3. Reconocemos primero que A es 2 y B es 3. Tenemos nuestro ejemplo. A determina la pendiente de inclinación. Vamos, está así. Ya les voy a indicar cómo determina. Primero B. Identificamos B. Que B es 3, va a pasar por 3. Este es nuestro punto de corte en Y. Este es nuestro 3.
Siempre va a pasar por aquí. Ahora vamos a ver la pendiente de inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Que si recorre con este número 2, quiere decir que si recorre una posición en X, va a recorrer 2 posiciones en nuestra función, en nuestro Y. Ejemplo, aquí vamos a recorrer una posición en X, como A es 2, 2 en Y. Acá, una posición en X, 2 en Y. Este 2 de aquí. Eso va a determinar, ¿sí? Veamos otro ejemplo, para tener un poquito más claro. F de X es igual a X más 2. Identifiquemos. A es 1, B es 2. Para dibujar nuestra recta es recomendable hacer los puntos. Entonces, si damos nuestra tabla de valores, X, menos 1, 0, 1 y 2. Si reemplazamos el menos 1 en nuestra función, tenemos lo siguiente. Menos 1 más 2 va a ser igual a 1. En Y, en nuestra función, va a ser 1. Si reemplazamos 0 más 2, nuestra función va a ser igual a 2. Si reemplazamos 1, nuestra función va a ser igual a 3. Si reemplazamos 2, nuestra función va a ser igual a 4. Dibujemos nuestros puntos. Dice menos 1 en X, nuestra función es 1. 0 en X, nuestra función es 2. 1 en X, nuestra función es 3. 2 en X, nuestra función es 4. Tenemos nuestros puntos. Reconozcamos nuestra B. Nuestra B es aquí, 2. De ley, pasa por aquí. Ahora veamos nuestro punto de inclinación. Partamos desde aquí. Si tenemos menos 2 en X, va a recorrer una posición en X. Y recuerde que como A es 1, va a recorrer una posición en nuestra función, en nuestro Y. Una posición en X, una posición en Y. Una posición en X, una posición en Y. Una posición en X, una posición en Y. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que determina la inclinación. El 1 y B, el punto de corte. Pero si nosotros tenemos igual nuestra tabla de valores, podemos dibujar nuestra función. Vamos a hablar ahora del dominio y el rango en una función lineal. El dominio en una función lineal van a ser todos los números reales. De igual manera el rango es todos los números reales. Veamos con un ejercicio, un ejemplo. F de X es igual a 3X menos 2. Damos nuestros valores. Cuando X sea menos 1, nuestro resultado va a ser menos 5. Cuando X sea 0, nuestro resultado va a ser menos 2. Cuando X sea 1, nuestra función va a ser 1. Cuando X sea 2, nuestra función va a ser 4. Es decir, reemplazando, ¿no? Estamos reemplazando estos valores de X en nuestra función. Tenemos nuestra gráfica. ¿Cómo nosotros determinamos aquí el dominio y el rango? Nuestro dominio es el eje de las X. Nuestro rango es el eje de las Y. ¿Cómo es una función lineal? En este caso, esta función lineal es infinita. Vamos a tener que nuestro dominio va a ser infinito. Siempre se parte para tomar el dominio de izquierda a derecha. Menos infinito al más infinito. Y nuestro rango se toma de abajo hacia arriba. Menos infinito al más infinito. Esto va a estar siempre dentro de los conjuntos de los reales.
En este momento no hemos dado límites. Cuando damos límites, vamos a ver dónde comienza, si es abierta, si es cerrada. Eso lo veremos más adelante en una función cuadrática que es un poco más explicativa para eso. Mientras tanto, en la función lineal, nuestro dominio se representa de la siguiente manera. Va a ser de los reales y va a pertenecer al menos infinito hasta el más infinito. Y el rango de la función de x va a ser igual del menos infinito al más infinito en el rango. ¿Sí? En conclusión, en la función lineal, su dominio y su rango pertenece al conjunto de los reales. ¿Sí? Aquí vemos que tenemos unos paréntesis. Estos paréntesis va a delimitar los límites en la función. Perdón la redundancia, pero dan los límites en la función. ¿Sí? Esto quiere decir que va a estar abierto al infinito y abierto al infinito negativo y abierto al infinito positivo. Porque esta función, le estamos solo dando valores aleatorios. Entonces va a ser infinitos valores en todo el plano cartesiano. Cuando ya dimos valores, vamos a ver qué pasa con el corchete y con el paréntesis, cuando ya demos valores. Mientras tanto, quedémonos por el momento con el concepto de saber que van desde el infinito negativo al infinito positivo. Siempre, por favor, el dominio se ve desde izquierda a derecha, menos infinito a más infinito. Y el rango se ve de abajo hacia arriba. Eso es todo por el día de hoy. Hemos hablado de toda la temática. Muchas gracias por su atención. Espero esté comprendido. Son conceptos básicos, simplemente son solo conceptos. No hemos abarcado ejercicios complejos. No es necesario. Pero estamos bajo el temario principal. Hemos cumplido con nuestra agenda. Si tenemos preguntas, podemos resolverlas. A ver. Muchas gracias a ustedes, gracias. Trato de hacer las presentaciones lo más didácticas posibles, lo más entendibles, para no confundirnos. El dominio de la función, ¿de qué depende? El dominio son todos nuestros valores, no depende de nada, porque son nuestros valores independientes. Son los valores que vamos a dar aleatoriamente. Podemos poner cualquier número. El dominio son los valores independientes. En cambio, el rango, si es dependiente, ese sí va a depender de los valores que le demos al dominio. ¿Sí? La próxima clase hacemos ejercicios. Ya cuando manejemos funciones cuadráticas que tenemos la próxima clase, ahí vamos a ver. Ahí vamos a verles más claros al dominio y al rango. Dígame. Buenas tardes. Una consulta, verá, Claro, dígame. sobre la fusión inyectiva, no tengo muy claro. Dice que ahí en el concepto dice que los elementos es 1 a 1. Así es. Lo que usted dijo es que no importa si es que sobra en el resultado, en las Y. Así es. O sea, ayer, como nosotros tenemos unas clases también de matemáticas, nos decía un profesor que ahí, o sea, si es que sobra no es función inyectiva. Entonces no tengo claro el concepto de... A ver, le voy a indicar en mi pantalla. Tengo por aquí, quiero verla Deme un segundito, ¿ya? Vamos a ver ¿dónde estamos? La función inyectiva. Aquí estamos con la función inyectiva. Sí, tiene que ser de 1 a 1. No importa que aquí me sobren elementos. Por ejemplo, tenía aquí, así, ese es el concepto. No importa que aquí podemos tener un conjunto enorme
aquí, pero no, déjenme ver, acá tenía una, ¿dónde está? Esta de acá. En esta vamos a verle. Sí, estos valores de X tienen que siempre tener un resultado, así por decirlo así. Nuestros valores de X siempre tienen que tener un resultado. Y esta es una inyectiva. Cada uno tiene su resultado, es de 1 a 1. No importa que nos sobren estos valores, no importa. Eso es la inyectiva. En la sobreyectiva no deben sobrar estos valores. ¿Sí? Tienen que ser exactos los valores. Así se repita, como por ejemplo el valor absoluto. Mire el valor absoluto, se repite el 1 con 2 respuestas, del menos 1 al 1. Esa es una función sobreyectiva. En cambio, la función biyectiva tiene que cumplir las dos condiciones. La biyectiva. No pueden sobrar elementos, ese es el concepto, no sobrar elementos en la sobreyectiva. Y tiene que ser de 1 a 1. Tal vez estás confundida con la función biyectiva, que en esa no deben sobrar y tienen que ser 1 a 1. Esa es la biyectiva. En cambio, la inyectiva no importa que nos sobren elementos. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ingeniera, a usted. Pues si no hay más preguntas, damos por concluido este seminario. Gracias, como siempre, señores estudiantes, por su participación en este seminario y en todos. Se les invita a que sigan participando de los mismos, ¿no? Sí, muchas gracias, señores estudiantes, por la participación. Muchas gracias por estar presentes aquí. Los veremos la próxima semana. Esperemos que todo esté bien y la próxima semana resolveremos un poquito de ejercicios ya con la función cuadrática. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias, ingeniera, que estén bien, que tengan una buena noche.